Biodiversidad. Los conceptos de biodiversidad y diversidad biológica son sinónimos entre sí, y ambos significan simplemente variedad de vida. El término de biodiversidad fue propuesto por el entomólogo Edward O. Wilson en el año de 1985. La biodiversidad está constituida por distintos elementos, entre los que se encuentran los genes. Este elemento se refiere a la variabilidad genética existente en los genomas de todas las especies conocidas. Y esta variabilidad permite la evolución de las especies. Otro elemento que da forma a la biodiversidad son las especies, y comprende la variedad de especies de microorganismos, hongos, plantas y animales que habitan un espacio determinado. Aquí se incluye desde las bacterias hasta las ballenas. El tercer elemento son los ecosistemas. La variedad de ecosistemas incluye los distintos hábitats en donde viven las especies, es decir, el bosque, la selva, el desierto, etc. México es un país megadiverso. Los países megadiversos son aquellos que en conjunto albergan más del 70% de la biodiversidad mundial. Existen 12 países megadiversos y México se ubica entre los primeros 5. Otros ejemplos de países megadiversos son Colombia, Brasil, Madagascar, Australia, etc. México es un país megadiverso ya que alberga entre el 9 y 10% de las especies conocidas a nivel mundial. 1.729.000 especies han sido descritas en el mundo, y de estas, 108.519 se distribuyen en México. En nuestro país, los grupos de seres vivos con el mayor número de especies son los siguientes. El primer lugar lo ocupan los insectos con 47.853 especies, lo que representa el 5% de todas las especies conocidas. El grupo de los insectos incluye a los escarabajos, a las mariposas, a las mantis, etc. El segundo lugar le corresponde a las plantas, con 25.000 o 30.000 especies, que representan el 10% de las especies conocidas. En este grupo tenemos a las plantas con flores. Los hongos ocupan el tercer lugar con 7.000 especies, lo que representa el 10% de las especies descritas a nivel mundial. Ejemplos de este grupo es el huitlacoche o los champiñones. Los peces ocupan el cuarto lugar, con 2.692 especies, lo que constituye el 9.6% de las especies conocidas. En este total de especies se incluye a las especies que habitan cuerpos de agua dulce y salada. En el quinto lugar tenemos a las aves, con 1.096 especies, es decir, el 10.3% de las especies conocidas. Incluye garzas, pericos, águilas, etc. Finalmente, el sexto lugar lo ocupa un grupo denominado los helmintos, con 1.900 especies. Este grupo artificial incluye 4 grupos de organismos parásitos: los gusanos planos, los gusanos de cabeza espinosa, los gusanos redondos y las sanguijuelas. Actualmente hay 5 factores que afectan o dañan a la biodiversidad. Estos son
la pérdida de hábitats. La agricultura, la ganadería y la construcción de autopistas y presas son responsables de ello. Otro factor es la sobreexplotación. Incluye la tala de bosques y selvas, la extracción de especies y la caza de animales en peligro. Las especies invasoras también dañan a la biodiversidad. Ejemplo de ellas son el pez diablo y el lirio acuático. La contaminación del agua, aire y suelo afectan gravemente a la biodiversidad. El quinto factor es el cambio climático, producido por los gases tipo invernadero, como lo son el dióxido de carbono, el vapor de agua, etc. A manera de resumen, repasemos lo visto en esta presentación. Biodiversidad y diversidad biológica son sinónimos, y ambos conceptos significan variedad de vida. Genes, especies y ecosistemas son los elementos que constituyen la biodiversidad. México es un país megadiverso. Está entre los primeros 5 países con mayor diversidad a nivel mundial. 108.519 especies han sido registradas en México, y el grupo de los insectos es el más diverso. Finalmente, son 5 los factores que afectan a la biodiversidad, es decir, la pérdida de hábitats, la sobreexplotación, las especies invasoras, la contaminación y el cambio climático. Muchas gracias por su atención.